Con nosotros, Alfredo Vallarino Alemán, abogado de una de las partes del llamado caso Caja de Ahorro. Alfredo, yo creo que un fallo contundente donde, además de la misma jueza se pregunta, aquí nunca hubo caso, estos son reglas del Código de Comercio y no se respetó. Bueno, así es. Tú tienes la palabra. Buenos días ante todo. Lo que anunciamos hace un año y medio que iba a pasar con este caso, y luego lo dijimos antes de la audiencia y volvimos a decirlo durante la audiencia y pedimos que estuvieran todos los medios de comunicación presentes en la audiencia y pedimos que estuviera la procuradora presente en la audiencia, era porque sabíamos lo que iba a ocurrir con este caso, que no fuimos nosotros la defensa, sino fue la propia Procuraduría quien quiso hacer un caso mediático, quien quiso agarrar y decir que tenían un peculado en una investigación en que no se había perdido un centavo, en el cual la Caja de Ahorro no quiso ni siquiera participar como creyente en la Caja de Ahorro de este gobierno, que dijo no se ha perdido un centavo, hemos recuperado hasta el último dólar y hemos cobrado intereses. A pesar de tener un préstamo garantizado con más de 60 millones de dólares, la Fiscalía todavía quiso ir a hablar de peculado. Le dijimos al Ministerio Público que se iba a exhibir en la audiencia que íbamos a hacer y eso ocurrió. Yo me siento honrado de los colegas que nos acompañaron en esa defensa y que logramos no solamente que todos y cada uno de las personas que estaban vinculados en ese caso fueran sobreseídas, sino que logramos una sentencia que yo catalogo de histórica. La juez le dijo a la fiscal que jamás debió tan siquiera haber iniciado una investigación sobre algo que era obviamente un préstamo comercial, un préstamo donde jamás hubo dineros de la Caja de Ahorro en riesgo, un préstamo donde se habían cumplido todos los procedimientos internos para el desembolso de ese préstamo y un préstamo que había sido pagado enteramente y siempre tuvo garantías muchísimo más superiores que todos los desembolsos que se hubieran podido hacer. Es un fallo histórico, es un fallo que tiene 52 páginas de sustento y nosotros de por sí pensábamos que con esto iba a aprender el Ministerio Público. Hemos visto hoy en un medio de comunicación que el Ministerio Público ha manifestado que va a apelar. Te quiero anunciar que la defensa, los diferentes abogados de la defensa hemos coordinado para el lunes 27 al mediodía hacer una conferencia de prensa. Vamos a estar anunciando el lugar para divulgar este fallo y si es necesario divulgar la intervención de la Fiscalía en audio y divulgar nuestras intervenciones igualmente en audio, porque es necesario que la ciudadanía en estos casos donde se le genera una expectativa de decir, sí, es que lo que pasa es que aquí se llevaron 7 millones de dólares cuando no se habían llevado un centavo, es importante que la ciudadanía sepa en qué se basó una juez para dictar un fallo tan contundente como el que ha dictado. Hoy la procuradora se va para China, nosotros le pedimos que estuviera ella presente en esa audiencia, no dio la cara y procuradora, deje de hacer videos de YouTube. Usted antes de esta audiencia sacaron un video de YouTube del Ministerio Público el día anterior con toda la intención de incidir sobre un juez en materia mediática. Nosotros los abogados de esta defensa la vamos a enfrentar en el campo que usted quiera, en el campo que escoja. Y si usted quiere tratar de decir que hay algo irregular con este fallo, yo la invito al medio de comunicación que usted escoja. Si usted quiere hacerlo por redes sociales, también lo hacemos por redes sociales. Ponga usted, dele una hora a su fiscal y nos da una hora a nosotros. Nosotros en este caso nos sentimos orgullosos de haber probado hasta el último segundo que todo lo que ustedes hicieron en el Ministerio Público no fue más que un chanchullo. Lupe. Alfredo, lo califica de una sentencia histórica. Sin embargo, en la interioridad del caso, ¿qué se dijo en torno a lo que pues, acuñaban muchos en medios de comunicación de que además de que sentían o pensaban había un peculado, el uso no fue para el ideal o el principal para el que se pide el préstamo? ¿Cómo lograron sustentar esto para que hoy se dicte esta sentencia? A ver, lo primero que en su momento dado dictó había dicho el Ministerio Público es que había habido una pérdida de dinero de la Caja de Ahorro. Cuando se probó que no se había perdido ni un solo dólar, entonces dijeron que lo que pasa es que se había desviado para otro uso original, ¿no? Y que se había pagado, pero que habían estado en riesgo. Cuando la defensa demostró que habían más de 60 millones de dólares garantizando
ese préstamo, ese supuesto desvío de 7, porque yo no puedo hacer un peculado y quererme robar 7 millones de dólares y dejarte 60 en garantía. Eso no tiene absolutamente ningún tipo de lógica. Y nosotros demostramos eso a cabalidad, es decir, que jamás había un riesgo para los fondos de la caja de ahorros. Si en algún momento dado ella quería decir, hay una violación al contrato porque hay un uso distinto al contrato, pues ese es un tema que había una cláusula en el contrato específica que establece incluso cómo se ataca en un uso distinto en un contrato, pero jamás se le puede llamar peculado. La Fiscalía quiso traer, cuando ya se dio cuenta que se había probado que no faltaba un centavo, cuando ya se probó que no había estado en riesgo un centavo, la Fiscalía quiso traer una tesis diciendo que lo que pasa es que lo que se tutela, lo que se regula en el delito de peculado, ya no es ni siquiera si se perdió plata. Ya ellos aceptaron que no se había perdido plata. Ellos agarraron y dijeron entonces, lo que pasa es que lo que se tutela en el delito de peculado es el correcto desempeño del funcionario público. Primero, que es un absurdo, porque el delito de peculado viene de pecus, de pecunio, del mal uso del pecunio público. Entonces, esa tesis, primero, obviamente no iba a ser avalada por nadie porque se requiere una lesión patrimonial. Y la Contraloría General de la República, la propia Caja de Ahorros, todo el mundo llegó a determinar que no faltaba un solo centavo, incluso la Caja de Ahorros de este mismo gobierno. Y quiero decirte algo, y yo le quiero decir esto a Tania Sterling, porque a Tania Sterling yo le dije esto hace más de un año y medio. Tania Sterling, hay una señora que se llama Eleonor Zamudio, entre varios otros, que ella procesó, detuvo, la mandó a detener. Cuando la detuvo, dijo que tenía todos los elementos en contra de Eleonor Zamudio, que Eleonor Zamudio había cometido el delito de peculado, y también dijo que había peligro de fuga y que por eso le ordenaba la detención. ¿Y por qué yo menciono, de todos menciono a Eleonor Zamudio? Porque Eleonor Zamudio tenía hijos de por medio, se vio afectada en su trabajo, era una banquera. ¿Y usted sabe qué fue a hacer el día de la audiencia Tania Sterling a esa audiencia? A sobreseerla. A pedir que a ella la sobreseyeran porque contra ella no había nada y ella había actuado de manera correcta. Entonces, la misma fiscal, después de haber puesto a esa señora en un calabozo, una madre de familia con sus 2 hijos, va y tiene la cara y el coraje de pararse en una audiencia y decir lo que pasa es que contra ella no hay absolutamente nada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Ricardo Francolini, 9 meses detenido. Bolson Pastor, 8. Jason Pastor, 8. Tobías Garrido. Fernando, le han venido a buscar aquí para llevar Claro, a una indagatoria. por supuesto. Y decía que ella era el caso más evidente porque la propia Fiscalía está pidiendo que la liberen de cargos, de los mismos cargos que la propia Fiscalía lo hizo. Pero lo que han vivido 21 personas, incluyendo mi representado Felipe Virsi, que hoy día no solamente sale inocente de este caso, sino que este caso es el que ellos agarraron para decir que había un peculado, para después decir que había otro caso de blanqueo, para después sobre los mismos 7 millones de dólares se iban abriendo caso tras caso. ¿Se han decaído Este caso, por supuesto que se tienen que caer los otros, porque si no hay un peculado, mucho menos puede haber un blanqueo del peculado. Ojo que el blanqueo, es decir, se lavó la plata que se robaron. Si la plata jamás se pudo haber robado, mucho menos pudo haber corrupción, mucho menos pudo haber peculado, no había ninguno de los otros, la sarta de expedientes que le han abierto a Pipo Virsi. Pero aquí hay 22 familias, todas con hijos, con papá, mamá, hermano, que los agarraron y los sacaron en cada medio de comunicación que les dio la santa y regalada gana. Dijeron que se habían robado 7 millones de dólares cuando sabían desde el día 1, sabían ellos que no faltaba un centavo. Y por supuesto, si a la población se le va y se le dice, mira, es que estos señores se robaron 7 millones de dólares, por supuesto que eso activaría las redes y activaría todo el mundo, línchenlo, mátenlo, hagan lo que sea, porque ellos eso es lo que le vendían a la población. Le vendían que se había perdido un centavo, 7 millones de la caja de ahorro y no se había perdido nada. Toca usted la parte humana y yo creo que hoy eso es lo medular. ¿Cómo resarcir un daño después de un periodicazo, la honra de 22 personas, las familias, el páramo que tuvieron que pasar, en tanto estuvieron algunos detenidos? ¿Estudia la defensa una forma de resarcir ese daño moral? Pero por supuesto que sí, pero te digo una cosa, es importante aclararle cuando nosotros decimos a 22 personas,
No es que piensen que fueron 22 personas y lograron ellos procesar a 2 o 3. Yo digo que es un fallo histórico porque de las 22 personas que eran procesadas, o sea, absolutamente todo el mundo salió inocente. Y salió inocente porque no pueden haber culpables de un delito que nunca existió. Entonces, por supuesto que eso al final, ahora cuando me hablan a mí del mal uso de recursos del Estado, el primer mal uso de recursos del Estado fue esta investigación. Los miles y decenas de miles que se gastaron en esto, haciendo todo un show, los miles que se han gastado haciendo los videos y por supuesto los miles o millones que van a tener que pagar el Estado en contrademandas porque funcionarios irresponsables del Ministerio Público les dio la gana de hacer un proceso cuando sabían desde el día 1 que no se había perdido un real y lo hicieron por consideraciones netamente políticas porque no hay absolutamente ninguna explicación. Y yo le reitero a la señora procuradora Kenia Porcel, no se me vaya para China, escoja el medio de comunicación que usted quiera, vaya usted, lleve al fiscal que usted quiera, el que desee, y usted le da 1 hora a su fiscal y 1 hora nos da defensa y que la población decida si ustedes tenían un solo elemento para llevar a alguien a juicio en este caso. Ahora, y si usted no lo hace, nosotros vamos a reproducir la audiencia y vamos a reproducir las consideraciones de su fiscal versus lo que expusimos la defensa, porque ya está bueno que usted crea que le pueda manchar la honra a cada panameño que le da la gana y la santa y regalada gana. Usted no puede hacer eso, usted es una procuradora general de la nación, compórtese como una. ¿la acción legal va entonces contra el Estado? O sea, ahora el Estado va a tener que pagar por lo que ha ocurrido con estos fiscales, ¿o hay alguna forma de que la acción vaya directamente contra la fiscal, por ejemplo, Bueno, en este caso? lo primero que esperaría, y es que si la fiscal Tania Sterling o el fiscal Adesio Mojica, que son los responsables de este expediente, deciden además, después del regaño que les ha dado una juez, deciden que ellos van a llevar este caso a apelación. Yo reto a la procuradora, a Kenia Porcel, a Tania Sterling y al fiscal Adesio Mojica. Yo los reto porque ellos siempre lanzan un video, no dicen nombres, pero después filtran un montón de nombres para tratar de que eso los embarre. Yo los reto a que ustedes salgan en un medio de comunicación a decir que Pipo Virsi se ha llevado 1 centavo de la caja de ahorro. Que lo digan de manera directa, que digan Pipo Virsi se robó plata de la caja de ahorro. Yo los reto a decir eso, porque eso es el día que ustedes de manera personal responden por un delito de calumnia y por la responsabilidad civil que ello implica. Entonces, hasta ahora, lo que tienen ellos es que se escudan en esto para tratar de hacer responsable al Estado. Pero lo mínimo que yo les pediría a ellos, lo mínimo, si han tenido una persona que han detenido, que le han privado su libertad, más todos los demás, pero una que por lo menos ellos aceptan que no habían cargos, lo primero que debería haber aquí es una renuncia de una fiscal, porque su familia, una renuncia, una disculpa pública, ¿verdad? No puede su familia estar de acuerdo con que ustedes agarren a personas inocentes, que ustedes mismos dicen que son inocentes. Ustedes mismos sostuvieron ante ese juez que es inocente y no pueden su familia estar contenta con funcionarios haciendo eso en la Procuraduría General de la Nación. Alfredo, ¿qué procede una vez apela la Fiscalía? ¿Qué sigue? Viene la contestación de nosotros de la defensa, irá al segundo Tribunal Superior y nosotros esperamos y no tenemos ninguna duda de que vamos a lograr exactamente el mismo pronunciamiento ante el segundo Tribunal Superior. Pero por supuesto que sí, es que no pueden investigar nada cuando no hay delito y así de claro fue la juez. Jamás se debió tan siquiera iniciar una investigación. Bueno, me voy a quedar con esta reflexión. Alfredo Vallarino, gracias por estar con nosotros, abogado de Felipe Alejandro Virsi, en esta ocasión, representando a estas 22 personas que han sido sobreseídas en el caso de la Caja de Ahorro.